con la que están diseñados los vehículos hace que la fuerza del viento lo ha llegado a pegar contra el suelo Claro. para el rozamiento. Sí, volviendo a ahora que están tunando, no sé cómo quedó, decía que las maneras en que los autos, digamos, mejoran su performance en términos de adherencia, digamos, que aumenta la adherencia, porque en definitiva, imagínense que se trata de un coso que pesa 1 tonelada o más de 1 tonelada, ¿sí? Con todos nosotros y tus seres queridos encima, y que se desplaza en la ruta a 120 kilómetros por hora. O sea, ¿cómo garantizar que tengas dominio sobre el auto? Va a tener dominio sobre el auto en la medida que las ruedas lo controlen. Y estamos hablando siempre de esto, ¿no? de la posibilidad que tiene el vehículo de estar solidario al suelo, o por lo menos, no sé, con la mayor interacción posible con el suelo. Si disminuye la fuerza de fricción, perdés el control del auto. Entonces, los autos que están diseñados para ir más ligeros tienen un sistema, digamos, una forma, el vehículo tiene una forma que el mismo viento, cuando, no sé, golpea contra esta superficie, lo tiende a empujar, lo empuja para abajo. El aire tiende a salir para arriba y el auto contra el suelo, ¿no? Es empujado contra el suelo. ¿Por qué hacen eso? Bueno, para aumentar la carga dinámica. El auto como que va más ligero y se torna, la fuerza normal es mayor, no es que sea más pesado, sigue pesando 1 tonelada, pero ahora el viento lo empuja contra el suelo y eso hace que aumente la adherencia. Eso por un lado. El diseño de los vehículos es tal que al ir más ligero, aumenta esa carga dinámica. Por un lado. Y por otro lado, los sistemas de frenado evitan el bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando se bloquea la rueda, disminuye el coeficiente de fricción. Y por lo tanto, la fricción final, la fricción definitiva, es menor. Otras cosas que hoy Juan tiró por ahí en el camino, tiene que ver con la superficie de contacto, ¿viste? La verdad es que nuestra ecuación de la fricción no importa la superficie de contacto. Dice que la fricción depende exclusivamente del tipo de material y de la fuerza con que se empujan, de interacción entre las dos superficies. No importa qué tanto sea la superficie. O sea que si yo tuviese una rueda con la resistencia de, no sé, una rueda de bici hecha de un super material y se la pongo a un camión, la fricción del camión tendría que ser la misma. Ahora, no es el único efecto que nosotros tenemos que considerar en el diseñar una cubierta. Porque si vos al camión le pones una rueda como la que ando yo en la bici, que allá la cámara es así, mide 1,5 centímetros, ponele, y vos a eso le pones 30 toneladas encima, no vas a ir rodando, por más resistente que sea, no vas a ir rodando por el mundo así, vas a ir arando los caminos. ¿Entendés? No. La presión sería tan alta que la superficie cedería ante esa super rueda, indeformable, indestructible, con las mismas propiedades, pero se iría cortando el camino. Entonces, cuando vos diseñás eso, tenés que hacer un equilibrio de la cantidad del área de contacto para disminuir la presión sobre el camino. No es que un Forá tenía la rueda no sé, de 12 centímetros, como una moto moderna, y el auto andaba con eso. ¿Viste? Está bien que pesaría, no sé, 500 kilos, no sé cuánto, y andaba con esa ruedita así, andaba por el barro, y siguen andando por el barro mejor que una 4x4. ¿Por qué anda mejor que la 4x4 del barro? Ese Forá viejo de 100 años, porque la ruedita cava en la huella, cava y encuentra una parte abajo que está más seca y tracciona sobre eso. En cambio, yo voy con la camioneta con unas ruedotas así, ¿viste? De 32 centímetros, no sé cuánto mide una rueda esa, o más, de ancho, ¿no? Y la rueda tiene semejante superficie de contacto que no se hunde en el barro. Entonces, el barro se pega a la rueda y quedaste en la superficie, no sé, así, a 5 centímetros de barro de tierra colorada, y la camioneta, las 4 ruedas girando sin traccionar. ¿Por qué no traccionan? Porque se interpuso entre el material y el suelo una fina capa de barro
¿entendés? Es bien, bien viscoso y hace las veces de lubricante y el vehículo no va ni para atrás. Ahora, volviendo a la cubierta, disculpe la digresión, en el diseño de las cubiertas se consideran muchas cosas que no tienen necesariamente que ver con la fuerza de fricción. Esa es una de las variables, por eso son de caucho. Pero además de eso, tienen un diseño, ponele, nada, las de calle, las cubiertas que usamos nosotros, tienen un montón de ranuras en la superficie. O esas ranuras tampoco son casuales, no tienen una forma que sea vistosa. Tienen una forma que le permita, si quizás un lugar donde hay agua, y el agua va a reducir la fricción, la tenés que evacuar lo más rápido posible para que no haya agua entre las dos superficies. Entonces, tiene una serie de ranuras, vos pisás el agua y saca el agua para los costados, lo más rápido que pueda. ¿No? Hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el confort, ¿viste? Cómo, qué tan blando va el vehículo, o el ruido, ¿no? Vos le podés poner unos tacos así a la rueda, ¿viste? Unos super tacos, que a las camionetas sí. le ponemos tacos a veces, yo que ando por el campo, le pones unos tacos así. Bueno, después salís a la ruta y parece que tenés la cabeza dentro de un lavarropa. Porque no solamente que sentís, viste, que tiene una vibración propia el vehículo, Sí. sino la interacción de todos esos tacos con el aire. Se siente un ruido, un zumbido constante, y es debido a que esas cubiertas están diseñadas para, no sé, todo terreno. Las cubiertas igual tienen un montón de cosas. Capacidad de carga, esto que le digo, si son all terrain, todo terreno o para circulación urbana, todo eso está caracterizado en las cubiertas. Nosotros vamos y compramos la que podemos comprar. Lo mismo para la bici que para una camioneta, la misma cosa. Vos vas y decís, bueno, qué sé yo, ¿cuánto sale eso? $200 cada una. Y esa, viste, no sé, 100. Bueno, me llevo la de 100, qué sé yo, no sé, eso. Pero la verdad es que, y los vehículos muy sofisticados, los de carrera, ponele, no solamente todo esto que les estoy diciendo, sino que cuando las superficies friccionan, así con la manito, aumenta la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, hay materiales, como, qué sé yo, la goma, ¿no? Los polímeros, que cuando aumentan la temperatura se modifican la estructura interna. Entonces, vos ves una carrera de motos, qué sé yo, GP, o de carreras sofisticadas, ¿no? De autos de carrera, cosas que son, digamos, toda una ingeniería detrás de cada uno de estos aspectos. Segunda vuelta se despista la moto. Y el comentarista dice, no, no calentó las ruedas. Calentó las ruedas. Llevan los autos a la pista con unos calefactores sobre la rueda. Van a largar, le sacan, son unas bandas que recubren la rueda, la sacan, son bandas eléctricas que tienen adentro una resistencia. Como qué sé yo, como si te duele la espalda y te pones una armadilla térmica. Bueno, son unas cosas térmicas así sobre las ruedas. Y lo que hacen es aumentarle la temperatura simulando la temperatura operativa que va a tener la rueda esa que va a 500.000 kilómetros por hora, friccionando constantemente con el suelo. Entonces, a la rueda, cuando la montan en estos vehículos sofisticados de competición, la someten a un aumento de temperatura para que el material se modifique. Y esa modificación del material hace que tenga más adherencia. Y también, como ya habrán visto, los tipos corren, no sé, la carrera es a 20 vueltas, bueno, no sé, corren 15 y tienen que cambiar la rueda. Llueve, tienen que cambiar la rueda. O sea que el diseño de las cubiertas no queda limitado a esto. De hecho, no tiene nada que ver la superficie para determinar la fuerza de fricción. No está dentro de las consideraciones de los parámetros que tenés que considerar para la fricción. Ahora, sí en todas las otras cosas que te dije, en la presión que va a tener con el suelo, en la capacidad para sacar el agua, o lo que pise, digamos, sacar el agua, el barro, aumentar la capacidad de resistencia a la fricción en términos de modificación térmica, todo eso, la resistencia que va a tener para una cubierta de camión que va a llevar cada eje, no sé, 500 kilos, 700 kilos, cada eje no, cada porción de rueda. Así que, nada,
en definitiva, para mí siempre fue muy difícil de entender esto que les estoy diciendo, que la fricción no depende del área. Así que cuando me puse ya grande, ¿no? La primera vez que me contaron esto de la fricción, yo tenía, no sé, 17 años y lo terminé de aprender a los 47, te diría. Hay un montón de otras cosas en el diseño de las cubiertas que no tienen que ver con la fricción. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí. nada, el cálculo ya ni te lo voy a decir hoy porque ya estamos en tiempo, pero es bien simple. Vos vas a tener un coeficiente de fricción 0,9 o 0,15, qué sé yo, para superficies como hielo y una chapa, tienen esos valores. Entre el esquí, el material del esquí, que le ponen sustancias, digamos, que lo protegen y que disminuyen la fricción, digamos, para aumentar la velocidad, y el hielo es 0,8. 0,08. Y después el peso del fulano, o sea que eso siempre va a surgir como un producto, eso es con todo fácil después de hacer. Sí, todo esto otro que les estoy diciendo, fuerza naturaleza eléctrica, de umbral, que se opone al movimiento, que una vez que se empieza a mover disminuye un poquito, y como es una fuerza eléctrica se puede, digamos, intervenir sobre ella utilizando lubricantes o pegamento. Bueno, si nos quedan esas ideas, nos ganamos el día. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, Sí, sí, profe. les mando besos y nada, junten para la cubierta que cuando la vayamos a comprar nos va a salir un par de monedas. No importa si es bici, bicicleta, y si fuera un Sí. chango de niño ni te cuento, loco. Salen más caros Ni hablar. salen más caro Sí. que una bici, loco. Sí. Chau. Les mando besos. Chao, Chao, profe. profe. Un abrazo. Suerte. Chau, chau. Chao.